Jessica Lugo Meléndez es pastora, educadora y administradora. La reverenda Jessica Lugo nació en San Juan, Puerto Rico, y creció en el estado de la Florida. Es ministra ordenada de las Iglesias Bautistas Americanas y parte del cuerpo pastoral de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Es la directora ejecutiva de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Posee un doctorado en ministerio con una especialización en enseñanza y predicación bíblica de Liberty University. También posee un máster en divinidades del Seminario Teológico de Puerto Rico. La doctora Lugo insiste en que su más importante título llamado es el de servir. A continuación escucharemos su conferencia La misión educadora de la Iglesia. Adelante, Jessica, te escuchamos. Muy buenas tardes, saludos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes. Les saludamos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, en esta hora y gracias por tenerlos. Voy a subir mi presentación para compartirla con todos y todas en esta hora. Por favor, tan pronto puedan ver mi pantalla, si me pueden hacer una señal. Adelante, se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues el tema que se me ha asignado es la misión educadora de la iglesia, un tema que va muy cercano al corazón, al llamado y al quehacer de lo que trabajamos día a día acá en la Asociación para la Educación Teológica Hispana, mejor conocida como AET. Así que como buena bautista, siempre comenzamos con una palabra de la Biblia que me parece que también nos lleva a la reflexión sobre el tema a discutir. Colosenses 3:16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Me es importante establecer unas premisas para tener un entendimiento común de lo que para cada uno de nosotros es misión y es educación, porque ciertamente el acercarnos a un tema como este va al final y a la postre a responder a lo que cada uno de nosotros entendamos por misión y por educación. Así que para establecer educación, sabemos que es un proceso que facilita el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, destrezas, valores, modales, creencias, hábitos y desarrollo personal. Eh, como iglesia, y vamos a verlo más adelante, vemos el quehacer educativo como algo intrínseco del desarrollo de la iglesia misma desde sus años formativos. En sus años más iniciales, bueno, de manera transferencia oral, ¿verdad? Para asegurar, transmitir y retener asuntos culturales, de supervivencia y otros. Y en tiempos más modernos, con diferentes modelos educativos, como son modelos pedagógicos, modelos andragógicos, ¿verdad? Y esto es importante porque es responsabilidad de quien educa entender el modelo más idóneo para el contexto eclesiástico dentro del que se encuentra. Uno de los grandes desafíos como educadores que tenemos es partir de la premisa que un modelo aplica para todos. Y básicamente el poder comprender que dentro del quehacer educativo contamos con diferentes modelos y que necesitamos conocer nuestro contexto hace más relevante o menos relevante la misión educativa dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es misión? Bueno, de manera general, todos sabemos que es el propósito fundamental que guía a una persona, equipo, organización o proyecto en este contexto, ¿verdad? A la iglesia en consecuencia de sus objetivos. La misión establece el porqué y el porqué define las acciones, decisiones y proporciona dirección. Por tanto, la contextación a ese porqué en cada una de nuestras congregaciones locales, ¿verdad? O nuestras comunidades de fe, va a definir el norte y el propósito del quehacer educativo en su contexto. Y esto es importante porque la misión educativa de la iglesia, aunque intrínseca en su naturaleza y en su desarrollo, va a ir variando en la medida que cada uno de nosotros y nosotras va contextualizando esa misión en nuestras comunidades de fe.
Ahora bien, si pudiésemos estar de acuerdo que la misión de la Iglesia Universal es aquella de hacer discípulos para Cristo, debiéramos entonces también poder estar de acuerdo que entonces la misión educativa de la Iglesia está centrada en el poder dar a conocer a otros y a otras, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación para poder desarrollar seguidores de Cristo. Algo bien importante que debemos tener presente es que todo proceso, dinámica e interacción dentro de la experiencia de fe tiene el potencial de ser también un evento educativo. De hecho, el modelo de Jesús nos muestra que el quehacer del Evangelio parte precisamente del quehacer educativo. Por eso le conocían como maestro. Ahora bien, un poco de historia. Los primeros educadores dentro de lo que es la iglesia cristiana, lo cual es el contexto que nos rige en esta tarde, fueron Jesús mismo, junto a los apóstoles, evangelistas y en general los discípulos. En la era primitiva, la educación no se contextualiza como la conocemos hoy día. Durante los primeros siglos surge una forma propia de enseñanza con carácter pedagógico, perdón, no con carácter pedagógico, sino religioso. La educación cristiana preparaba al creyente para el bautismo y para la vida eterna. Surge la instrucción ya para el segundo siglo, catequista, que era la enseñanza de la sana doctrina dada por la iglesia misma o por los delegados especiales llamadas catecúmenos. Porque esto es importante porque vemos cómo en los años formativos de la iglesia cristiana el quehacer educativo es parte esencial y central de lo que la iglesia hace para preservar y para desarrollar. Surgen las escuelas catequistas, la primera de las cuales fue la Escuela de Alejandría, creada allá en el segundo siglo, y para este mismo tiempo surgen los primeros monasterios cristianos, reconociendo que el concepto de monasterio existía mucho antes, con el fin de enseñar a hombres y mujeres los caminos de Dios. Ya para el siglo IV, estando la iglesia debidamente institucionalizada por el Estado o el Imperio Romano, surge la Escuela Episcopal para la formación de cleros, fundada por San Agustín de Hipona. En estas escuelas se daba una instrucción superior a los aspirantes a la iglesia, consistente en la enseñanza de la teología y el servicio eclesiástico. Conocer esta historia o de repente repasarla es importante para entender una vez más la importancia que el quehacer teológico tiene como acción vital en la vida de la iglesia. Nuestro fundador, el doctor Justo González, establece lo siguiente: la educación teológica es vital no solo para el desarrollo personal del individuo, sino también para la salud y el bienestar de la comunidad eclesial. Una iglesia bien educada es una iglesia que puede enfrentarse a los desafíos de su tiempo con sabiduría y discernimiento, como lo hizo Jesús. Y es precisamente el modelo de Jesús el que nos debe llevar al convencimiento sobre la misión educativa de la iglesia. Uno de los recursos, ¿verdad? Una de las fuentes utilizadas para desarrollar esta presentación es la doctora Laverne Tolbert. Ella tiene un escrito que se llama Enseñando como Jesús y nos dice lo siguiente: Jesús, nuestro maestro por excelencia, nos muestra a través de su modelo educativo cómo éste se hacía relevante a su audiencia. Jesús hablaba su idioma, adaptaba sus enseñanzas al tipo de vocabulario con el cual su audiencia estaba familiarizado. Jesús usó símiles, metáforas que incluían la agricultura, el cosechar, la pesca, el pastorear, todos conceptos conocidos por el pueblo de aquella época. Porque esto es importante y lo vamos a ver más adelante, porque el quehacer teológico o la misión el quehacer educativo o la misión educativa de la iglesia tiene mucho que ver con el poder conocer nuestras audiencias,
el poder contextualizar para hacer relevante la enseñanza, no distorsionándola, sino haciendo viva la palabra en el quehacer educativo dentro de los contextos de lo que dentro de los que nos encontramos. Y para que esa misión educativa de la iglesia pueda permanecer viva, pueda continuar relevante, uno de los modelos por excelencia para seguir es el de Jesús, el Maestro. Jesús conocía y atendía a su audiencia. Jesús enseñaba basado a las necesidades de quien escuchaba. La historia de Zaqueo es un gran ejemplo de cómo Jesús, conociendo lo que éste hacía, refiriéndose a Zaqueo, y de lo que él carecía y necesitaba, presta atención y da una enseñanza. Jesús establece relaciones para procurar crear vínculos. Jesús se identifica con sus discípulos o aquel quien lo escucha. Es decir, que dentro de la misión educativa de la iglesia es importante que aquellos de nosotros que tenemos la gran responsabilidad de educar a quienes tenemos a nuestro alrededor, tenemos que conocer a nuestra audiencia y tenemos que poder saber atender a nuestra audiencia. También tenemos que poder tomar en cuenta a todos. Sabemos que Jesús no hizo acepción de persona. La narrativa del Sermón del Monte que todos conocemos es un excelente ejemplo para dejarnos saber que Jesús toma en cuenta aún aquellos que la sociedad no toma en cuenta. Jesús habla con los que nadie habla. Jesús enseña a los que nadie enseña. Jesús habla el idioma de quienes le escuchan, en metáforas e ilustraciones, apelando al vocabulario común. Uno de los grandes retos de estudiosos eruditos, como muchos de los presentes en este tipo de conferencias, es que se nos hace de repente un poco cuesta arriba lograr hablar el idioma de aquellos que están en la iglesia, de aquellos a los que vamos a educar en la iglesia. Jesús nos demuestra una vez más a través de su modelo que es importante conocer el idioma, es importante utilizar el vocabulario que se hace pertinente a quienes nos escuchan para que la misión educativa de la iglesia sea pertinente y relevante. Jesús era oportuno, intencional, usaba momentos oportunos para enseñar. La iglesia tiene que poder ser oportuna, tiene que poder ser intencional para que esa misión educativa permanezca activa y continúe. Tenemos diferentes referencias bíblicas que nos muestran esto. Y por último, Jesús tomaba en cuenta el contexto. La narrativa de la mujer samaritana y su condición social es un gran ejemplo de esto. También la narrativa del joven rico y su pobreza espiritual nos muestra lo mismo, y la enseñanza sobre la provisión en medio de lo que se encontraba en ese lugar también nos habla del contexto. Por tanto, todos tenemos la capacidad de educar en los contextos donde el Señor nos ha ubicado, sean académicos, sean eclesiásticos, procurando que podamos entender nuestra audiencia y procurando que esa misión educativa de la iglesia sea relevante y pertinente. Uno de los grandes retos de este tiempo posmoderno para quienes nos escuchan. Ahora bien, tenemos que tener aspiraciones claves y consideraciones prácticas. Y ya con esto voy terminando para ser respetuosa con los 20 minutos que se me han otorgado. Y procurando, ¿verdad?, que esa guianza o ese diseño del proceso educativo dentro de la iglesia pueda aspirar a un proceso educativo integral donde podamos atender el proceso de formación espiritual, el proceso de desarrollo del carácter, el proceso de compromiso social, la formación integral y por último, donde aplique y haya el interés, el proceso de la educación académica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la misión educativa dentro de la iglesia también tiene sus categorías y tiene, ¿verdad?, sus audiencias.
Para algunos, unas claves son más importantes para otros, y así nosotros tenemos que tener el reconocimiento y la sensibilidad de poder identificar, volvemos al principio, los modelos de aprendizaje o los modelos educativos que sean necesarios de acuerdo a las aspiraciones que cada uno de nosotros como líderes en nuestras iglesias podamos tener. Y esto es algo que nosotros enfatizamos de una manera muy particular, porque uno de los grandes retos para el quehacer educativo es que partimos de la premisa que un solo modelo aplica para todos. Y en la medida que tenemos audiencias diversas y heterogéneas, pues tenemos que poder tener la suspicacia y la flexibilidad para poder adaptarnos a los diferentes tipos de audiencias y poder dar una enseñanza que atienda un mismo fin, pero con transmisiones, ¿verdad? O procesos de transmisiones diferentes para que puedan aplicar a la necesidad actual, cumpliendo así la misión que su iglesia pueda fijarse. Así que, importante, la misión educativa de la iglesia tiene que conocer su audiencia, tiene que lograr transmitir el mensaje definido y establecido, tiene que lograr innovar en métodos, en maneras, en canales y en funciones. El mensaje no cambia, pero la manera en que la transmitimos cambia. Tiene que poder transmitir la relevancia que el mensaje en sí mismo tiene, porque no estamos poniendo en cuestión el mensaje en sí mismo. El mensaje es uno, pero sus acercamientos tienen que ser relevantes de acuerdo a las aspiraciones claves educativas que estamos persiguiendo y de acuerdo a las audiencias que estamos atendiendo. Tiene que poder estimular al pensamiento crítico, pero también al pensamiento contemplativo y reflexivo. Y por último, y no menos importante, debe fomentar el crecimiento espiritual y debe también fomentar el crecimiento individual e integral de cada individuo. Termino con este pensamiento. Un cristiano que se resiste a aprender los asuntos del Señor es un creyente que se resiste a crecer. Un creyente que se resiste a crecer niega a su vida un proceso activo de madurez espiritual. La carencia de madurez espiritual hace vulnerable el alma y desacelera el camino hacia la identidad. Muchas gracias y Dios le bendiga.